buenas tardes, estamos en ITV Radio y hoy vamos a entrevistar a Yanni y a Maggie. Nosotros somos alumnos del CECIT número 3 Stanislao Ramírez Ruiz. Bueno, empecemos con las preguntas. Yanni, ¿qué te motivó a ser locutora? La necesidad de llevar la voz de diferentes sectores de la sociedad que necesitan y deben de ser escuchados en las diferentes realidades que vivimos. Ok, Yanni, como locutora, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia siendo locutor? La posibilidad de ser tocada por otras personas y de tocar la vida de otras personas. Esa es la mejor experiencia. El conocer al ser humano, sus inquietudes, sus dolores, sus necesidades, sus motivaciones. Bueno, como sabemos, en la radio siempre hay un tema del cual hablar, ya sea de la sociedad o de la política. Maggie, ¿usted considera que hablando de estos temas siempre un locutor tiene la responsabilidad o siempre dice la verdad? Claro, pues como periodista, que a diferencia puede ser solo locutor, pero si tu compromiso es el periodismo, pues veamos que el periodismo como base tiene la investigación y la investigación a fondo, ¿no? Mantenerse o fundamentarse sobre fuentes reales, sobre las fuentes que realmente te están diciendo más certeras y pues obviamente después de una investigación entonces viene ese proceso donde el periodista o el locutor decide poder plantear la información. Creo que nuestra responsabilidad es dar información clara y información objetiva. Ese debería ser. Entonces, pues que digamos la verdad o no, digamos que es tan responsable como un médico decir la verdad o no. Realmente es cuestión de ética profesional, poder transmitir a tu público, poder transmitir a la audiencia, poder transmitir a una sociedad la realidad como es. A veces esa realidad es cruda, a veces esa realidad es un poco fantasiosa, pero siempre debe ser el compromiso de mostrar la verdad. Entonces, Maggie, tú dices que para decir la verdad debemos de tener valor. Claro, yo creo que es el mismo valor que queremos tener igual en tu casa, ¿no? Cuando hiciste algo mal y de pronto tu mamá te dice, a ver, ¿quién rompió esto? ¿Qué pasó aquí? Y el valor se enseña desde casa. Yo creo que eso lo traemos como personas, como seres humanos, pero sí se necesita valor. Hoy el periodismo en México y los periodistas realmente tenemos esta parte de libertad, pero también tenemos esta parte de represión, porque la información hoy en día corre mucho. Hoy sucede algo y quizá un noticiario o algún blog o alguna página te está dando esa información, pero quizá te están contrarrestando en 5 minutos, en 10 minutos esa misma información. Entonces, quizá tenemos la oportunidad de poder comparar informaciones de diferentes medios, pero pues ahí está la cuestión de que la sociedad aprenda a poder escuchar los medios que realmente están comprometidos con esa misma sociedad. Entonces, se requiere valor para pararse enfrente. Tú solamente estás transmitiendo, tú estás siendo un portavoz, pero también creo que estás siendo un líder de opinión. Entonces, tu valor radica en poder decir la verdad y es pues tu compromiso. Muchos periodistas, por el área en la que se especializan, a lo mejor algunos quien se dedica a lo mejor a espectáculos, pues no tiene ningún problema, ¿no? Pero quien se dedica a cubrir notas y áreas sociales, como por ejemplo el crimen, por ejemplo el narcotráfico, pues sí llegan a sufrir de cierto, ¿cómo le podemos llamar? Represión. Porque, bueno, nosotros creemos, al menos yo, que aquí en México no está tan bien visto, no ven tan bien que nosotros nos expresemos libremente, ¿no? Entonces, cuando nosotros creamos, ustedes como periodistas crean algo de polémica, no sé, los poderes de arriba hacen que ustedes ya no hablen más, que los repriman, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes de la libertad que hay en México? Yo te preguntaría, para contestar un poco tu propia pregunta, ¿qué te lleva a pensar que el poder de Estado ejerce represión sobre la libertad de expresión? Bueno, aquí podemos ver el ejemplo de Ayotzinapa,
que nuestros compañeros quisieron rebelarse ante el pueblo y ¿qué hizo? Los mandó a matar, ¿no? O al menos esa es la teoría que nosotros hemos tenido. Entonces por eso que a mí me llega esa idea. O no sé, a veces en la escuela cuando nosotros nos ponemos al tiro con un maestro, nos dice, no puedes decir esto, o te dice, salte de mi clase, solo porque lo estás contradiciendo. Entonces yo tomo de ejemplo esto, porque para nosotros nuestros maestros son la autoridad, ¿no? Entonces, el Estado puede mandar a matarnos igual si nosotros hacemos alguna marcha, como la matanza de Tlatelolco. Este es otro ejemplo del que yo puedo ver, donde nos están quitando nuestra libertad de expresión. Bueno, entonces en la libertad de expresión aquí en México hay veces que autoridades nos reprimen y no nos dejan expresarnos libremente, ¿no? Ustedes como periodistas siento que tienen la mayor posibilidad de expresarse libremente, ¿no? Porque los radioescuchas están a diario buscando, no sé, lugares en donde puedan ver hechos que causen polémica, ¿no? Donde puedan informarse mejor. Bien, antes de la libertad de expresión, la libertad en sí es un gran compromiso, una enorme responsabilidad de todas las personas. En el ámbito que tú te desenvuelvas, tienes una responsabilidad y como seres humanos tenemos una responsabilidad con nuestra propia libertad. La libertad implica que tengas madurez, que tengas conocimiento, que tengas valores con los cuales conducir ese ejercicio de tu libertad. Evidentemente la libertad de expresión en un ámbito social o de abordaje de las problemáticas que vive la comunidad mexicana implican, sí, una gran preparación y sí, como tú decías anteriormente, valor. Valor más allá de los valores éticos, el valor, la capacidad de hacer frente a una realidad compleja, a una realidad heterogénea, porque en nuestro México hay muchos Méxicos. Hay un México desprotegido, hay un México injusto, hay un México carente de un Estado de Derecho o con un Estado de Derecho bastante endeble. Y es una corresponsabilidad, es una responsabilidad compartida no solamente de la sociedad civil, sino también de los organismos de Estado. La responsabilidad empieza también en casa. Las familias, estoy convencida, siguen siendo el semillero de valores. Educar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones como ustedes, a que ejerzan responsablemente la libertad de expresión, a que ejerzan sus derechos desde un ámbito de respeto, nos corresponde a quienes hoy educamos desde lo formal o lo informal. Nos corresponde cimentar respeto, cimentar valores y también cimentar la capacidad de con argumentos válidos y preferentemente por las vías pacíficas, racionales y científicas, construir una sociedad más justa, más equilibrada, más certera. Porque ustedes son justamente quienes tomarán las riendas de las nuevas empresas, del futuro servicio público, y corresponde a los nichos familiares el formar buenos empresarios, el formar empleados honestos, el formar servidores y funcionarios públicos educados en valores. Es una corresponsabilidad. Yani, entonces, ¿usted cree que los valores, como empiezan de casa, nosotros podemos cambiar a México o solo el gobierno? Existe una teoría sociológica que se llama de la carreta de dos ruedas, que habla precisamente de que esa carreta avanza porque tiene dos ruedas. Una rueda es el aparato de Estado y la otra es la sociedad civil. Justamente, sí es factible cambiar y solamente se puede cambiar, insisto, desde la corresponsabilidad. El decir que cambie el otro es tanto como ponernos en una posición infantil donde yo me quejo, pero no actúo en consecuencia. Y actuar en consecuencia significa tomar las riendas de mi vida. Yo les preguntaría a ustedes, ¿a quién creen que pueden cambiar? Yo pienso que solo tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. Bien, exactamente. Partiendo de ahí, yo solamente soy responsable de mí mismo. Y si me hago cargo de esa semilla que a mí me toca, estoy transformando en consecuencia todo mi entorno.
Yanni, si no fueras locutora, ¿qué te hubiese gustado ser? Sí soy otras cosas. Sí me dedico a otras cosas. Me dedico a la ciencia política, a la psicología, a las urgencias médicas. Es algo que me apasiona. Me apasiona. Entonces, ¿tus dos carreras vienen relacionadas o por qué te gustó una y la otra? Curiosamente, de repente la gente dice, pues es que a lo mejor no sabía ni qué estudiar, ¿no? No sabía ni qué quería. Finalmente todas las ciencias, todos los oficios, toda la actividad humana antropológicamente confluye en el servicio al ser humano. Todo lo que tú hagas, incluso los ingenieros, la tecnología va destinada a la actividad humana y todo eso constituye cultura. ¿Por qué me gusta? Porque esas actividades en particular están directamente relacionadas con la actividad cercana con la gente. Trabajar con personas es algo sumamente enriquecedor. Sí. Entonces, Maggie, retomando lo que dijo Yanni, nosotros somos seres sociales, ¿no? Entonces, necesitamos relacionarnos diariamente con las personas. Sus trabajos están enfocados en estos, ¿no? En esto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué les gustó ser locutoras? Sabiendo que estaban en el peligro, se podría decir, de que las podrían callar, de que tendrían que relacionarse con más gente, porque hay muchas veces que a nosotros nos da miedo relacionarnos con las personas, ¿no? Por miedo a la crítica, por miedo a las burlas. Entonces, a pesar de eso, ¿por qué quisieron tomar este empleo? Ok, pues yo coincido con Yanni que el querer estar frente a una cámara, frente a un micrófono, frente a un escenario, tiene que ver con esa necesidad de ser voz de otros, de hacer equipo con otros para mostrar tanto lo que tú puedes dar, que como dices, ¿cómo podemos cambiar? Desde que tú cambias, entonces tienes influencia sobre otros, sobre tu hermano, sobre tu primo, sobre tus amigos. Y eso va haciendo pequeños cambios, son pequeñas semillas que estás sembrando para que el otro decida cambiar a lo mejor, ¿no? Y eso va haciendo un cúmulo. No, como seres humanos ya tenemos por naturaleza la necesidad de contar con otros, de sociabilizar. Y como bien lo mencionamos en una charla, pues el ser humano y su evolución tiene que ver con esta parte de la comunicación que es muy importante. La comunicación te lleva a una buena relación en casa, en el trabajo, con tus amigos, con tu familia, y de ahí se van a detonar diferentes cosas. Si tú puedes mantener una buena relación con tus padres, entonces la familia tiene fuertes lazos. Si tú puedes mantener una buena relación con tus amigos, entonces sabes en qué momento vas a poder ir a ayuda. Y esto se requiere de hablar de frente, de poder hacerte, pues, de cuestionarte. Entonces, pues el hecho de que uno tome la decisión de venir aquí, pues es por gusto, porque es algo que a lo mejor, como si yo les preguntara a ustedes por qué deciden tomar una carrera, es algo que te empieza a apasionar. Y esa pasión te lleva al límite de hacer las cosas, de que hoy puedo entrevistar a alguien, hoy puedo este tema decirlo en la televisión, hoy puedo mostrar este paisaje. La locución y el periodismo no solamente se encierra a temas a lo mejor un poco críticos de la sociedad, es muy amplio. Creo que eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. O sea, no solamente puedes mostrar la parte triste, la parte negra, la parte feíta, ¿no? Como dirían algunos, sino que puedes mostrar lo mejor también de las personas, puedes mostrar lo mejor de México, puedes mostrar todo lo que están haciendo, lo que está floreciendo. Entonces, creo que eso a mí me gustó, que a través de algo que podría parecer tan sencillo, un micrófono, una pantalla, un escenario, pues tenía entonces la oportunidad de plantear lo que yo pienso de la vida, lo que pienso a lo mejor del amor, cantando, ¿no? lo que espero de México en algún performance me ha tocado hacer mediante la radio, pues hablando de temas, haciendo un poco de debate, haciendo un poco de entrevista. Y ¿por qué no? O sea, todos tenemos esa cuando tú estás con alguien, quieres preguntarle de su vida, cómo estás, cómo te sientes. Cuando
hay alguna disensión en casa sobre algún tema, todos quieren tener la razón. Entonces, al final, es la misma práctica social, es la misma práctica de la comunicación y de la relación, pero pues llevado a un medio. Y que a lo mejor nuestra chamba es hacer a todos partícipes de esto, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos lleva a apasionarnos por este trabajo en las relaciones, como lo dice Yani. Creo que buscamos no solamente una forma, sino muchas formas de poder estar en contacto con las personas, de poder estar en contacto con la realidad. Tú puedes ver algo en la noticia, pero no hay como estar en ese lugar y el poder ver a la gente y escuchar a la gente. Eso a mí me ha dado muchas experiencias de vida. O sea, no solamente... Y bueno, por allá supiste que hoy tenemos muy reciente lo del sismo. Y quizá algunos se quedaron en la parte de ver, saber en las noticias, yo mando la información. Pero no hay como estar ahí y, señora, ¿cómo se siente? ¿Qué pasó? ¿Cómo está la situación? Y ver todas las aristas, ¿no? La arista desde el lado que hizo la sociedad civil, desde qué estuvo haciendo pues la parte política, ¿no? El Estado, de qué es lo que estuvieron haciendo las asociaciones civiles, las asociaciones religiosas, las fundaciones, los vecinos, todos participamos. Y creo que tener la oportunidad de juntar todos los lazos, eso es parte de este trabajo. Sí, gracias. Tú mencionaste algo muy interesante. Dices que no solo es mostrar el lado malo de la sociedad, sino también el lado bueno, ¿no? Bueno, la mayoría de las veces en las noticias siempre nos muestran lo más bonito, se podría decir, que, no sé, el partido político ayudó a crear más escuelas, ayudó en la autopista y eso, ¿no? Entonces, hablando ya, estamos muy cerca de las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, este es un tema que mi compañero Raúl quería abordar. Bueno, como dijo mi compañera, metiéndonos un poco más en lo político, ¿ustedes creen que es benéfico para el país que López Obrador llegue a la presidencia? Me gustaría que la política hablara. Tengo mi opinión, pero creo que ella tiene más información. Yo considero plenamente que quien llegue a la presidencia indudablemente debe llegar legitimado y legalmente, que son distintas la legitimidad y la legalidad. Creo que debe ser producto del pueblo, un producto verdaderamente democrático, y en consecuencia también es responsabilidad social el transparentar los procesos, el ser más exigentes con nuestro Estado-nación en cuanto a estos procesos electorales, a cómo se llevan, a que el dinero público que sostiene el proceso electoral, que transparente y legitima o debiera de hacerlo en un proceso de elección del Ejecutivo Nacional, sea responsabilidad plena también del pueblo. Evidentemente hay mucho que exigir a los institutos políticos. Se ha perdido el sentido de que un instituto político es una de las vías de acceso al poder. Que sea quien sea, que sea Andrés Manuel, que sea el candidato que surja de cada uno de los partidos políticos, es también una responsabilidad social. ¿Qué vamos a exigirles a ellos o si vamos a quedarnos como espectadores de la orquestación de un circo y de un espectáculo electorero donde no hay legitimidad y donde el pueblo se queda frustrado y se queda cruzado de brazos ante procesos poco transparentes? Sí, aquí estamos abordando el tema de libertad de expresión, porque hemos oído muchas veces que en las campañas políticas las personas de la política van y sobornan a la gente para que vote por ellos, ¿no? Pero entonces nosotros nos quejamos de que, ay, es que vienen y nos sobornan, ¿no? Pero ¿por qué nosotros nos dejamos sobornar? ¿Por qué hacemos esto? Entonces, estamos hablando de que nosotros queremos un cambio, ¿no? Como anteriormente lo decíamos, pero ¿por qué nosotros no cambiamos? Yo creo que esto se debe a que muchas veces nosotros como jóvenes empezamos a ver, no sé, programas mediocres donde
donde no encontramos cultura, no sé, estaciones como la Z, estaciones de radio, donde solo es música así, que no tiene mucho sentido, donde no podemos no podemos escuchar cosas buenas. Nosotros escuchamos eso, ¿no? Y nos quejamos, no, es que el país está como está por los políticos, ¿no? Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿O por qué en vez de escuchar estaciones radio como esas, por qué no escuchamos estaciones radio como estas, ¿no? De ITV Radio, donde veo que nuestras locutoras son personas cultas que saben de lo que hablan y que están tratando de aportar algo mejor al mundo. Bueno, a nuestra sociedad, hablando aquí de México. Entonces, ya pasando un poco a la presidencia, ¿cómo ha manejado nuestro presidente Enrique Peña Nieto su sexenio? ¿Qué opinan de esto? De cómo, Pues mira, al final son temas complejos donde tienes que tener pues un bagaje, cierto bagaje histórico, porque dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y desafortunadamente México pasa una vez, pasa 2 veces y 3 veces y se ha repetido. Y siempre, obviamente, las generaciones que van surgiendo dicen, ahora sí no lo van a hacer, ahora sí vamos a exigir. ¿Y qué sucede? Lo mismo. Entonces, está faltando ahí, creo que falta ver la carencia que tenemos, porque al final, desde mi punto de vista, el pueblo, los que están en el gobierno, los que están al frente, son un reflejo de la propia sociedad. Cuando tú ves a un niño en la calle haciendo berrinche, no es más que el reflejo de las carencias que hay dentro de la familia. Si tú ves un niño violento, sabes que dentro de esa casa hay violencia. Entonces, nuestro gobierno, como bien mencionabas hace un rato, o sea, a lo mejor queremos echar la culpa, pero también tenemos que voltear el espejo y ver cuál es nuestra responsabilidad, cuál ha sido también nuestra parte. Quizá porque desistimos ante ese soborno, o sea, desistimos ante, pues estamos entretenidos y bien lo sabemos. Desafortunadamente a veces nos lo presentan tan claro y pareciera que los ojos están vendados y que los oídos están tapados y que se están riendo frente a ti y que decimos, sí, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Sabemos que fue ilegítima su llegada a la presidencia y cuando ya